ayer aprendierais mucho, que seguro que sí, y hoy pues vamos a seguir por la misma tónica. Nos gustaría agradecer el patrocinio de Endesa y la colaboración del Gobierno de La Rioja, que son las dos instituciones que nos ayudan a que En Claro pues siga adelante. Y le paso el testigo y la palabra a mi compañero Antonio. Pues muchas gracias, Isabel. Gracias por la presentación y gracias a todos por estar una tarde más con nosotros. Puede que lo estéis viendo ahora, puede que lo vayáis a ver en diferido, pero las jornadas En Claro continúan y hoy damos un paso más. Vamos a contar con Olga Revilla. Olga Revilla es una profesional del mundo, que habría que decirlo con cuidado, del mundo web, pero de ese lado web que se fija sobre todo en la accesibilidad. Ha escrito varios libros sobre el asunto, pero sobre todo ha trabajado en conseguir que las webs tengan un diseño que fomente la usabilidad, que lo podamos comprender mucho mejor. Yo cuando tengo que hablar de usabilidad o poner un ejemplo, siempre hablo de cuando uno va a pagar el parking. Cuando uno tiene delante la máquina del parking, yo me acuerdo de lo que contaba Daniel Casani en su famosísimo libro de la cocina de escritura, en el que contaba que cuando vas a ir a pagar, lo que estás haciendo es leer. Estás leyendo de otra manera, pero hay una serie de conceptos que tienes que tener muy claro. La disposición, los colores, el orden, la secuencia, todo ello facilita que consigas pagar rápidamente el parking o no. Eso es accesibilidad. En la web podemos tener incluso el lado contrario. Yo cada vez que tengo que entrar en la página web de Renfe es bastante complicado saber dónde está cada cosa, cada botón, cada elemento. Creo que Olga nos va a ayudar muchísimo precisamente a conseguir, a tener unos conceptos claros sobre la accesibilidad en la web, porque para nosotros también es una parte de la comunicación clara, del lenguaje claro, que ese lenguaje para comprender dónde accedemos, esa lectura que estamos haciendo, sea también clara. Así que yo no me entretengo nada más, porque aquí tenemos a Olga, que es la que tiene que contarnos cosas. Así que muchísimas gracias, Olga. Muchas gracias a Antonio e Isabel por la invitación. Hoy vamos a estar un ratito hablando sobre accesibilidad, que no sé si tenéis muchas nociones del concepto, de qué aplicaciones son, pero os cuento un poquito mi vida. Os voy a compartir mi pantalla. A ver. Esta pantalla. Esta es. Y ya vamos. Vale. ¿Me veis todos ya la pantalla? ¿Me podéis dar ok? ¿Sí? Sí, la estamos viendo. Vale, perfecto. Bueno, pues os cuento. Hoy he titulado la presentación La oportunidad sencilla, porque realmente la accesibilidad como concepto, como reto que tenemos los diseñadores, es siempre, no voy a tirar del manido clásico de la navaja de Occam, sino que hacerlo sencillo nos ayuda mucho a hacerlo bien. Y vamos a ir parte por parte. Os cuento un poco de mi vida. Hablaba Antonio de que yo he escrito libros. Igual os suena esta trilogía que empezó en inglés y luego está terminando en español. La última versión ha ido creciendo con respecto de cómo iba cambiando la normativa. Incluye muchas páginas y empieza a ser de todo menos sencillo. Yo en el 2008 me dedicaba a hacer auditorías de accesibilidad. Llegó la crisis, llegó el parón y dejaron de llamarme para ese tipo de tareas. Sin embargo, la normativa sigue adelante. Y lo que vi es que era muy compleja, muy difícil de utilizar, y por eso estuve trabajando en comunicarla y divulgarla de una manera lo más sencilla posible. Esto me ha permitido seguir trabajando no como auditora de accesibilidad, como era hasta entonces, sino como diseñadora, pero con un fuerte punto de mirando cómo se hacen las cosas de forma accesible. Hay que quitarse un poco el estigma de que la accesibilidad es solamente para programadores o para auditores. No, podemos aplicar a todos los estamentos del diseño de productos. Diseñadores, redactores,
SEO, analítica, todos podemos contribuir. Y esto es lo que queremos en esta charla comentaros. Yo hoy tengo dos objetivos. Uno, concienciaros de que existe una población muy diversa, que nos tenemos que sacar un poco la vista de nuestro ombligo y mirar un poco más allá. ¿Y qué podemos hacer nosotros como creadores para mejorar la vida de las personas? ¿Vale? Bien. No sé si os suena este dibujo, este diagrama. Os dejo un segundo porque es como, me suena, pero ahora mismo no lo capto. Sí, bueno, pues es una forma esquemática que tuvo el ser humano de decirle a los extraterrestres de, oye, somos humanos y estamos aquí. Es una placa que se pone en las sondas Pioneer durante muchos años, en diferentes versiones, dependiendo de la sonda para que se lance al exterior. Y de esta forma, si alguien más allá nos encuentra este dispositivo, esta sonda Pioneer, verá o percibirá esta placa y dirá, oye, ¿esto qué significa? Y esto que es una representación esquemática de dónde estamos en el sistema solar, la placa, la nave, también incluye dos personas. Es una representación de dos personas que representan a la humanidad. Y esto no estuvo exento de polémica, porque ¿quién dice que estas dos personas representan a la humanidad? No hay ninguna persona que encaje exactamente en estos patrones, en este dibujo. Tenemos a dos hombres, a dos personas, una persona joven y otra persona, o sea, un hombre y una mujer jóvenes, en actitud erguida, pero ¿de verdad es esto lo que me representa? Porque nosotros estamos simplificando para reducir la complejidad. Podríamos haber mandado a una persona vieja y un bebé de diferentes razas, en una actitud cariñosa, y sin embargo se decidió mandar a dos personas jóvenes, arias, que también tuvo polémica por ese tema, para reducir esa complejidad. Sin embargo, esto no hace que la complejidad desaparezca. Todo lo contrario, sigue estando ahí y nosotros como personas tenemos esos estereotipos, esos modelos mentales en los que, por simplificar un poco nuestra vida, nuestra existencia, no podemos estar teniendo en cuenta todas las posibilidades. Nos hacemos una idea básica, sencilla y esquemática de las cosas y tiramos adelante, porque eso sería inabarcable. ¿Qué pasa con la complejidad que no desaparece? Que eso luego nos limita. Este es un ejercicio que suelo hacer en mis alumnos de los cursos de accesibilidad que doy, de que me digan qué tipo de variables creen ellos que son importantes a la hora de diferenciarnos los unos de los otros. Cuando ellos dicen, bueno, ¿qué me caracteriza a mí como persona? Pues mi país, mi raza, mi origen, mi peso, mi voz, la forma que tengo de ser, mi cociente intelectual, el dinero que tengo, todo eso y muchísimas más variables. Aquí solamente he traído un ejercicio de 10-15 minutos de mis alumnos de cómo nos percibimos los unos a los otros y cómo nos diferenciamos. Ojo que aquí hay un montón de variables y podríamos tener miles de variables. Estas suelen ser las más habituales las que salgan en este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar esta complejidad? Pues añadiéndole a un poco más de complejidad, porque estas variables cambian con el paso del tiempo. Nosotros cambiamos. Desde que somos bebés hasta que somos adultos, nuestro cuerpo cambia, nuestro cerebro cambia, nuestras hormonas cambian. Y también cambiamos según las personas que nos rodean. Aunque yo me esté fija en mi posición, las personas que vienen y van son diferentes. Y son diferentes para ti que para mí. Y las percibo de forma diferente. Y también cambiamos con las circunstancias que nos ocurren. Todos nos hemos pasado una pandemia en casa
y nos han cambiado muchos esquemas mentales que antes eran muy diferentes. Antes queríamos una casa pequeña, ahora queremos una casa grande, que no nos importaba que fuera un interior, ahora queremos un exterior con terraza. Queremos otras cosas. Y también cuando aprendemos cosas nuevas, nuevas habilidades o nuevos idiomas, también cambiamos, nos cambia nuestra forma de relacionarnos, cambian muchísimas cosas en nuestra vida. Estamos con esas características que hemos visto en la diapositiva anterior, más las cosas que cambian con el tiempo y con las circunstancias, somos infinitamente variables. No hay nada más seguro que el cambio. Os recomiendo que veáis un corto, es muy pequeño, creo que son 5 minutos, de 2010, que se llama Capicúa, en el que se muestra en el vídeo cómo cambiamos las personas, desde el principio del corto hasta el final. Y es realmente muy tierno y abre muchas mentes. Luego, si tenemos tiempo, porque yo me enrollo bastante, os lo pongo. Entonces, teníamos nuestro esquema mental de simplificación de la vida, pero realmente la complejidad existe, que tenemos cientos de variables, que las variables cambian con el curso del tiempo y de las circunstancias. ¿Qué más podemos pedir a la vida? Bueno, pues podemos pedir soluciones a nuestras necesidades. Esto es el pan nuestro de cada día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos resolviendo nuestras necesidades. Incluso con el sueño estamos resolviendo la necesidad de dormir. Y en ese proceso de buscar una solución a nuestra necesidad, lo que hacemos habitualmente es coger el contexto en el que nos movemos y aplicarlo a nuestra solución. Y ahora hablo ya también a la hora de diseñar o de escribir. Pensamos, vale, nuestro cliente es una persona que tiene 40 años, que tiene un nivel adquisitivo de esta manera, que está habituado a relacionarse con las tecnologías, que tiene un móvil, que hace tal. Vale, ese es el contexto habitual. Y en este contexto habitual le buscamos una solución. Pero ¿qué pasa? Que estamos simplificando. La complejidad no ha desaparecido. Tenemos miles de variables. ¿Qué tal si ahora vamos a buscarle otra forma de ver las cosas? Tenemos la misma necesidad y ahora, en vez del contexto, vamos a tener el contexto habitual, pero vamos a tener también en cuenta otros tipos de contexto. Contextos en los que podemos encontrar problemas permanentes, problemas temporales y problemas situacionales. Y con esos 4 escenarios, 4 contextos, vamos a buscar una solución que sea válida para los 4 contextos. Eso sería una solución accesible. Vamos a ver qué son los problemas que he comentado. Un contexto habitual es el que he comentado, de persona adulta de 45 años, que tal, ¿vale? Pero si estamos pensando en, oye, pero ¿y si esta persona tiene un problema que le impide realizar esta acción de forma permanente? ¿O tiene un problema que le impide realizar esta acción durante un tiempo limitado de la vida? ¿O es un problema que surge de forma espontánea y de repente dices, ostras, yo no tenía este problema, pero por las circunstancias lo tengo? Vamos a verlo con un ejemplo. Yo quiero ir al mercado a comprar la cena de esta noche y volver. Tan sencillo como esto. Voy, salgo de casa, bajo las escaleras, voy hacia el mercado, bajo la acera, subo de la acera, cojo la cesta de la compra, le meto las cositas que tenía pensadas, me vuelvo cajero y lo mismo. Con una bolsa de plástico normal y corriente, me vuelvo para casa con mis escaleras y con mis peldaños de acera. Vamos a ver qué pasaría. Ese mismo problema, que es con un contexto habitual, con un problema de cada tipo. Imaginemos que yo, por ejemplo, tengo una parálisis y necesito una silla de ruedas para hacerlo todo. Ya lo de bajar las escaleras ya no es tan fácil. Lo de ir por la acera y bajar los escalones y subir los escalones tampoco es tan fácil.
Ir al supermercado, como no funcione la célula fotoeléctrica que me abre el entorno de acceso, ya me lo tengo que gestionar de otra manera. Voy encontrando problemas, dificultades y muchas complejidades. Y si no es un problema permanente, pero tengo un problema temporal, me he torcido el tobillo, tengo un esguince y caminar con muletas es un suplicio. ¿Cómo voy a coger esa bolsa con un montón de fruta y me la voy a subir? O sea, tengo problemas. Ahí ya no es tan gordo, pero sí que es una molestia muy incómoda. Y el otro caso, me he liado la manta a la cabeza, me voy a coger 2 cosas y al final me llevo todo el carro. ¿Cómo gestiono yo ahora llevar toda la compra a mi casa con bolsas cargadísima? Es un problema situacional, que además tengo que subir 3 pisos sin ascensor. Ostras, no tenía ese problema, pero me lo he creado por la situación. A eso nos referimos con buscar una solución accesible. Tener en cuenta posibles escenarios que no teníamos en cuenta, que no teníamos en mente, y la forma de solucionarlo tiene que dar servicio al contexto habitual más al contexto de problemas permanentes, temporales y situacionales. Evidentemente, la mayoría de las personas van a tener el contexto habitual. Si no les funciona la célula fotoeléctrica, pues mala suerte, empujan el torno de entrada y no pasa nada. O suben el escalón de la acera o X, no pasa nada. Y eso, por desgracia, genera que sea lo más rentable. Hacerlo para los problemas es lo menos rentable. Pero hacer las cosas de una forma para esas personas con problemas permite que las personas que se desarrollen en el modo habitual mejoren su usabilidad, mejoren su experiencia de usuario. Le ponemos ascensor, ponemos rampas, ponemos un suelo liso dentro del supermercado, sin escalones tampoco, o cintas transportadoras para subir y bajar los pisos del supermercado con el carro. Ponemos a su disposición un servicio de envío a casa. Hay muchas formas de hacer una compra accesible, ¿vale? Que mejora la situación habitual, pero también soluciona la vida a las personas que tienen problemas, ¿vale? Esto en tecnología se puede trasladar de forma muy directa. Por ejemplo, una persona con ceguera o una persona que está conduciendo el coche tienen el mismo problema. Tienen que manejar un ordenador sin necesidad de tocarlo y sin utilizar casi la vista. Igual el coche puede echarle un reojillo de vez en cuando, pero tiene que estar atento a lo que está conduciendo. Con lo cual, la solución viene de hacer la tecnología de tal manera que admita varias formas de entrada. No solamente la habitual de la pantalla de visualización de datos y el ratón, que es el que estamos todos acostumbrados, que sería el contexto habitual, pero también de tal manera que la tecnología permita a una persona ciega con su teclado en braille y con sus auriculares poder acceder a la información que necesita, o la persona que está conduciendo decirle al mapa, oye, el mapa, llévame al sitio este, y que el mapa te responda no solamente de forma visual, sino de forma auditiva para que tú tengas la vista en donde tienes que estar. Es la forma de buscar una solución para todos, más allá del contexto habitual. Y ahora vamos un poco a trasladar este concepto al mundo de la escritura, de los textos. Imaginad que tenemos un texto muy importante, que tenemos que leerlo, que nos puede cambiar la vida. Por ejemplo, el prospecto de un medicamento que no tenemos que tomar, y si lo tomamos mal, tenemos un problema serio, ¿vale? Lo normal es, bueno, pues yo me lo leo, lo tomo las pautas que me ha dicho el médico y ya estaría. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo un problema permanente o temporal o situacional, que es fijar y mantener la atención y la concentración? O tengo un problema de comprensión lectora. Por ejemplo, tengo autismo, tengo un déficit de atención, o tengo dislexia, o tengo un retraso madurativo. Son discapacidades reconocidas como tales, que
te dejan un problema de comprensión permanente o sea, para realizar la tarea de forma permanente. No digo que lo imposibiliten, en algunos casos sí. Una persona en coma profundo o con autismo muy severo, igual la lectura de un documento no la puede hacer, pero en el resto de sí. ¿Vale? Entonces, es equivalente ese problema a una persona que no tiene una discapacidad como tal, pero no puede mantener atención porque está en un estado de ansiedad o tiene una jaqueca enorme porque para eso es el medicamento que se va a tomar, o no tiene un nivel educativo muy alto, apenas sabe leer, o el documento está en otro idioma y tú realmente no sabes muy bien el idioma porque acabas de llegar a ese país y estás aprendiéndolo. Es algo temporal que se va a solucionar con el tiempo, pero en ese momento tú no tienes tiempo para solucionarlo. Tienes que tomarte la pastilla hoy. O el mismo problema se repite en una persona que no tiene ese problema de ansiedad o no tiene esa discapacidad, pero el caso es que tienes que estar haciendo varias actividades al mismo tiempo. Tienes que estar cuidando del niño, tienes que estar mirando que no se salga la sopa de la cocina y tienes que estar leyendo el documento. O por otro lado, hay un entorno bullicioso, estás en el metro, estás en el autobús con una mano sujetando para que no caerte, tienes muchos estímulos y tienes que concentrarte y realmente te cuesta. Caramba, pues es exactamente el mismo problema de comprensión lectora o de fijar la atención en los tres casos. Y nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento. ¿Qué solución podemos aportar para estos problemas? Pues tan sencillo o tan difícil es como fijarnos en el contenido, fijarnos en el formato y buscar la sencillez por encima de todo. Luego vemos cómo hacer este tipo de sencillez. ¿De cuántas personas estoy hablando? No he querido poner cifras, pero para hacernos una idea así grosso modo, os he dejado los enlaces de las fuentes para que vosotros me hagáis las matemáticas si queréis. En el primer gráfico os muestro los trabajadores que hay con discapacidad y discapacidad y cómo la discapacidad va aumentando a medida que subimos la edad. Es algo que es bastante lógico. Aquí en este gráfico no figuran todas las personas con discapacidad que no trabajan, que son, no iba a decir la mayoría, pero casi. Es una realidad muy triste. ¿Vale? Y de esas personas con discapacidad vamos a ver, hay muchas en la encuesta de integración social y salud, hay muchas discapacidades en este gráfico de segundo os he puesto solamente 3, para que veáis también cómo se dispara a partir de los 65, 75 años, cómo se dispara la problemática de recordar o concentrarse, o de usar las manos y los dedos para sujetar mínimamente un papel o un libro. Y ya no digamos de ver, empezamos tema de cataratas, tema de glaucomas, yo acabo de cumplir los 40 y ya he entrado en el club de la vista cansada, como la edad nos va a poder, si Dios quiere, claro, esperemos que todos llegamos a muy mayores. Y no vamos a llegar solos. Fijaos en el último gráfico, que es una pirámide poblacional de 2020 de España, también con datos del INE, que ahora mismo los mayores de 60 años, no sé si veis mi ratón, los mayores de 60 años ya empiezan a dejar paso a la generación baby boom. Imaginaos cuando lleguemos los de 40, que estamos aquí en la franja central, donde somos la mayoría, dentro de 20 años, la cantidad de personas con problemas para recordar, para usar las manos o para ver que vamos a estar en España y en el planeta. Vamos a tener que pensar que al igual que lo habitual, ya no es lo habitual de ahora, sino que lo habitual será la discapacidad en ese sentido. ¿Vale? Vamos a hablar de soluciones. Os he traído aquí un tocho, que es la definición oficial, no, no oficial, la definición que hago yo
de accesibilidad. ¿Vale? Hay muchas definiciones, cada entidad tiene la suya propia. Yo en esta he conjugado algunos de los conceptos que más me gustan a mí porque hace que sea muy claro la definición. Vamos a ir por partes. La accesibilidad es un conjunto de características, luego veremos al final qué características son, ¿vale? Que compra un producto digital. Un producto digital, cuando digo producto digital me refiero a aplicaciones móviles, cajeros automáticos, sitios web, la máquina del parking que comentaba antes Antonio. Productos digitales es prácticamente todo lo que tiene algo para ser tocado. O sea, un piano eléctrico, todo lo que es el panel de control de un avión de combate, todo es un producto digital, porque son interruptores, son máquinas, son pantallas, son input y output que hay que gestionar, ¿vale? Y también un libro electrónico, que en esta casa lo estoy diciendo, o el software de traducción con el que utilizáis, cualquier cosa es un producto digital, ¿vale? Y la accesibilidad se fija en el mayor número posible de personas, es decir, ampliamos el rango de lo habitual a lo mayor número posible. Y cuando digo el mayor número posible no os digo todos es casi imposible. Hablamos de bebés que no tienen capacidad, hablamos de personas con demencia senil a las que se les ha ido completamente la cabeza y no pueden comunicarse, hablamos de comas profundos, hablamos de autismo profundo, es como el mayor número posible de personas, ¿vale? Con el mayor número posible de circunstancias, lo que comentaba antes de circunstancias temporales, circunstancias situacionales o circunstancias permanentes, que pueda acceder al producto y usarlo. Parece una tontería, pero hay productos en los que sí te lo dejo ver, pero no te lo dejo tocar. Hay que hacer las dos cosas. Y por último, de una manera eficaz, eficiente y satisfactoria. Que esto es una coletilla que viene de la usabilidad, que es otro concepto muy relacionado, pero un uso o una percepción o un acceso tiene que ser eficaz, es decir, se produce o no se produce, eficiente en cuanto a recursos, el tiempo que lleva, los números de clics que lleva, la cantidad de cosas que tengo que aprender para poder utilizarlo. Tiene que ser eficiente. Y satisfactoria, es decir, que la persona que lo utiliza tiene que estar contenta después de utilizarlo. Hablamos de las características. Ya me empiezo a enrollar demasiado. Como antes. Hablando de las características, os pongo aquí 4, que son las pautas de accesibilidad del contenido, y que igual las conocemos como WCAG, en inglés, Web Content Accessibility Guidelines, son las que promulgan que tienen que cumplir los productos digitales para permitir este acceso y este uso. En primer lugar, el producto tiene que ser perceptible. Una persona con ceguera, una persona sorda, tiene que poder ser capaz de percibir los controles, los contenidos y realmente, o tener baja visión y poder ver el contraste, tienes que poder ser capaz de percibirlo. Es una tontería, pero hay muchas imágenes en la web que no tienen un texto descriptivo y con lo cual la persona ciega que llega a esa imagen diciendo, aquí hay una imagen y ya está, y no te dice más. O hay un vídeo y no tiene subtítulos. Y la persona sorda se queda diciendo, pues muy bonitas las imágenes, pero no me estoy enterando de nada. ¿Vale? A eso se refiere con perceptible. Otra característica es que tiene que ser comprensible. Es decir, que tienes que estar escrito, diseñado y pensado de una manera que la otra persona sea capaz de entenderlo. A esto lo veremos un poquito más en detenimiento porque igual es la parte que más os puede interesar en este sentido. En tercer lugar, tiene que ser operable. No solamente con el teclado,
o con el ratón. Tenemos que ser capaces de, esto ya a parte técnica, tenemos que ser capaces de programar los productos de tal manera que independientemente de la capacidad de una persona o no, se lo puedan utilizar. Hay personas que no pueden utilizar el ratón por circunstancias personales, por ejemplo, una parálisis de los miembros superiores, no puede manejarlo. Pues tiene que manejarlo con otro dispositivo. O tiene que manejarlo con el ratón, o sea, perdón, con el teclado. Intentar que todas las funcionalidades se puedan utilizar con el teclado, porque con el teclado ya se puede hacer de otra manera. Que esté manejable por teclado significa que está hecho la tecnología de una manera que un producto de apoyo para una persona con discapacidad va a poder entrar en ese contenido, en esas funcionalidades y va a poder operar con ellas. Y por último, las características tienen que ser robustas. Esto se hace más referencia a la parte técnica que tiene que tener la codificación de tal manera que puede ser interoperable en diferentes dispositivos, en un móvil, en un ordenador, en una tablet, en una videoconsola, en una televisión, de tal manera que siguiendo una serie de estándares y siguiéndolos bien puedan desplegarse bien en cualquiera de los dispositivos. Vale. Este es un esquema que os pongo aquí de las pautas WCAG que os comentaba antes, que estas características las dividen en principios y cada principio tiene una serie de pautas. No voy a entrar aquí en este jardín, pero creo que es un poco con la idea de que simple no es esto. Hay muchas pautas y el problema es que cada pauta se llena de criterios. Y esto asusta. Por eso escribo un poco los libros, porque esto asusta. Y estamos ya a punto de sacar las WCAG 2.2. Y van a salir a finales de agosto, pero se están retrasando un poquito. Sabemos que las cosas del Palacio van despacio. Agregando nuevos criterios, porque los que había eran pocos. ¿Vale? Estamos sobre todo pensando en la discapacidad cognitiva, en cómo hacer las cosas más sencillas aún para las personas con discapacidad o cuando tienen un problema de concentración o un problema de atención o problema de incapacidad de leer o de comunicarse. ¿Vale? Esa es la parte de la complejidad. Esto es muy complejo. El libro que os lo voy a dejar luego en la bibliografía. El libro que hemos escrito Olga Carreras y yo es gratuito, lo podéis descargar de nuestra web. Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo en español, porque además las pautas no están traducidas todavía oficialmente a castellano. No ha habido tiempo después, desde 2008. Así que bueno, espero que si alguien tiene mucho interés en este tema, yo le invito a que entre. Y ahora voy a resumir muy rápidamente lo que dicen las pautas de cómo hacer contenidos accesibles, o sea, productos digitales comprensibles. ¿Vale? Igual perceptible es más tema de leérselo y aplicarlo en donde quede, pero esto que sí que quiero remarcarlo. A la hora porque estamos en un foro de especialistas en contenido. ¿Qué recomendaciones dan las pautas de accesibilidad para que el contenido sea accesible? Bueno, pues, en primer lugar, tener unas expectativas sobre el contenido y seguirlas. No solamente fijarlas, sino también seguirlas. Si el título dice que vamos a hablar de unicornios, el texto tiene que hablar de unicornios, no tiene que hablar del partido de Real Madrid. ¿Vale? Vamos a ser claros y concretos. Luego, esto es una cosa que parece muy de cajón, pero dice que tenemos que escoger el lenguaje más claro, simple y adecuado a nuestro target. Esto no es tan fácil porque es simple y adecuado para nuestro target, cada target es diferente. O sea, para nuestro target es para nuestro público objetivo. Esto ya empezamos a entrar en problemas de ¿quién es nuestro público objetivo?
son las personas con discapacidad. Luego abundaré en este tema. Nos dice que tenemos que evitar las palabras difíciles, las que son extranjeras, las que no son de uso habitual, y que tenemos que explicar las abreviaturas y los conceptos técnicos cuando los podemos evitar. También nos dice que no tengamos solamente texto, sino que lo tengamos variadito, que tengamos imágenes, vídeos, sonidos, tengamos símbolos, tengamos ejemplos, que no sea un muro de texto, sino que esté un poco balanceado para que sea atractivo y además permita y refuerce la comprensión. Y por último, propone que tengamos una forma de contacto para que en caso de que una persona encuentre una dificultad, sea capaz de decirnos, oye, esto no lo entiendo, o no he podido hacerlo, o me resulta imposible de encontrar esta parte. ¿Cómo puedo hacerlo? Y ser nosotros de forma proactiva, lo que decir, pues escribes un correo a esta dirección y en 24 horas, 48 horas te damos una respuesta. Que puede ser, se hace de esta manera o me cachis, no lo teníamos pensado, lo metemos en nuestra ruta de trabajo para solucionarlo. ¿Qué más recomendaciones dan las pautas de WCAG para que sea comprensible? Basándonos ya solo en el formato de los contenidos. Esto ya es, como yo digo, es muy de cajón, pero si no te lo dices a ti mismo, igual muchas veces se te olvida. Como por ejemplo utilizar fuentes legibles con un especiado generoso. O alinear el texto a la izquierda. Si estás en un país árabe, evidentemente es al otro lado, pero estamos en España, así que alineamos a la izquierda. Lo cual nos dice que podemos hacer un destacadito, hacemos un pequeño guiño de maquetación con un texto centrado, un texto volado a la derecha. Podemos jugar con la maquetación, pero que la mayoría del texto, que por favor sea a la izquierda, que es la forma más cómoda de leer. Luego, el ancho de las columnas de texto, que no atraviese la pantalla, que tengas que estar girando la vista de un lado a otro, porque también hay muchas personas que con pantallas grandes, con una visión baja, personas, por ejemplo, albinas, que tienen, estoy hablando de pantallas de 50-60 pulgadas, es decir, es muy incómodo tener un sitio web que te enganche todo el ancho de la pantalla, ¿vale? Se pueden utilizar diferentes estilos, pero no hagas 30 estilos diferentes, porque al final despistas y ya no sabes si es un encabezado, si es un título, si es un texto. Utiliza una serie de estilos y sé coherente. Luego, si hay enlaces, distínguelos visualmente. Esto parece una tontería, pero que a veces que te los tienes que encontrar un poco de casualidad. Y con los colores con un contraste adecuado. Que el fondo y el texto se vean bien y no tengas que estar guiñando los ojos diciendo ¿por qué han puesto gris sobre negro? O amarillo sobre blanco, que no se ve nada, ¿vale? Hay herramientas, hay algoritmos que te dicen, oye, este texto y este fondo no son buenos, sube un poquito el contraste, por favor. Esto en internet lo podéis comprobar. Luego, para los lectores de voz de los ciegos es muy importante identificar el idioma en el que está escrito la página, porque así el lector de voz puede entonar con el idioma que se indica. Tanto en la página como si hay un párrafo que está en otro idioma, pues oye, diciendo, este párrafo me lo lees en el francés y ya entona con la pronunciación francesa. Porque si lo estás leyendo en español y de repente se encuentra con un trozo en francés y no se lo indica el lector de voz, se lo va a leer al ciego y se va a quedar el ciego mirando como, ¿qué me estás contando? Y por último, algo tan básico y tan de la Real Academia como es respetar el uso correcto de las mayúsculas y las minúsculas. No poner todo en mayúsculas, que es bastante desagradable de leer, no solamente para una persona con discapacidad, sino para una persona que hemos crecido con internet y sabemos que las mayúsculas es para gritar y ser muy agresivo. Estos son algunos de los consejos que da la WCAG para hacer el sitio web o los contenidos más comprensibles. Hay más, son más técnicos y
yo os recomiendo que si queréis los podéis ver en el libro o directamente a valor de valor y meteros en la propia normativa y leerlo. Y una pregunta que me hacéis mucho es, bueno, ¿y los PPT y los PDFs? ¿Cómo los hago accesibles? Que igual dentro de este foro es lo que más os pueden pedir. Hay una compañera del gremio que se llama Olga Carreras que le tenía que poner un monumento a la difusión de la accesibilidad a la web, que trabaja incansablemente para divulgar este tema. Y una de las cosas que he hecho esta semana es hacer un taller de documentos PDFs y PPTs accesibles. También tienen unas guías que podéis descargar y seguir. Y están realmente muy bien y os da todos los tips y todos los puntillitos que hay que seguir para exportar los documentos, para prepararlos y para conseguir que una persona ciega pueda leer el documento en el lector de voz sin morir en el intento. Y luego, os comentaba antes que el diseño para todos es casi imposible, ¿vale? Estamos hablando de que la definición de accesibilidad implica para el mayor número posible de personas. Eso también implica que no siempre es el más adecuado para todos. Hablaba antes del público objetivo, de cuál es nuestro público objetivo. En las pautas dicen que se inscriba para un nivel de bachillerato, pero ¿y si la persona no llega al nivel de bachillerato? Pues ahí ya tenemos un problema. O, quien dice un problema, dice una oportunidad. Por eso ha nacido Lectura Fácil, que es un sistema, un conjunto de reglas y de códigos aún más estricto de lo que acabo de leer de recomendaciones. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, evita utilizar el subjuntivo, ¿vale? O los números ponlos redondeados y no pongas cifras exactas. Son cosas muy, muy estrictas para que personas con un problema muy permanente y muy grande de comprensión pueda acceder a la información. Aquí os dejo un gráfico que resume muy bien a qué tipo de personas beneficia la lectura fácil. Que ojo, que una persona que no tenga estos problemas lo puede leer y lo entiende perfectamente, pero igual se pierde algunos datos que sean muy técnicos o muy necesarios para tener una visión global y perfecta. Hay cosas que se tienen que decir de una manera y otras cosas que se tienen que decir de otra, dependiendo de la audiencia a la que nos refiramos. Yo os invito a entrar en el mundo de la lectura fácil, que es, hay libros que están hechos, traducidos a lectura fácil, o adaptados, mejor dicho, que dices, bueno, igual, como son frases muy cortas, sujeto, verbo, predicado, siempre como a veces se hace un poco hasta farragoso de leer si eres una persona que busca la variedad y tal, pero si eres una persona con este tipo de discapacidad, te viene muy bien este tipo de lectura, ¿vale? Y ya casi terminando, me estoy ajustando casi perfecto. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en mejorar la accesibilidad? Pues mirad, he puesto 4 que son las básicas. Primero, empatiza con las personas, observa a las personas que están a tu alrededor y sus circunstancias. Salte un poco de tu zona de confort, vete a hacer actividades que normalmente no haces, vete a barrios que normalmente no vas, vete al centro de salud o a los hospitales o a las residencias de ancianos para ver qué problemas se encuentran en la vida las personas que viven ahí, cómo lo resuelven y qué sienten. Habla con ellos, porque te dan una riqueza que no es normal, ¿vale? Hay 2 programas de televisión que yo recomiendo mucho, están en YouTube. Uno es de Telemadrid y otro de televisión TV3, en catalán, creo, que son entrevistas a grupos de personas que normalmente no están en los medios de comunicación. Eso no se pregunta en Telemadrid. Y la otra, ¿cómo era?
Ay, ¿cómo era la otra? Luego lo busco y yo lo pongo. Que es mucho más canallesca, que hace entrevistas en tono de humor, de preguntas que no se preguntan por ejemplo, a enfermos terminales. Que dices, ostras, estas personas tienen mucho que contar y se toman con un humor negro. Es todo en todo humor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pensar en nuestro producto, en lo que estamos escribiendo, en lo que estamos traduciendo, en lo que estamos haciendo, realmente diciendo, oye, tal y como lo estoy haciendo, ¿puedo generar alguna barrera para alguien? Piensa en tu catálogo mental de personas que has estado hablando, que conoces, diciendo, oye, esto a una persona con ceguera le podría generar un problema si no lo hago de una manera determinada, o una persona con síndrome de Down lo podría entender, y ya empiezas a tener dudas, que es lo mejor, porque ya cuando empieza la duda, empieza la solución, que es la solución accesible. Luego, una vez que ya lo tienes hecho, pruébalo. Dáselo a otras personas que no suelen dárselo y diciendo, oye, puedes operar con ello, puedes percibirlo, puedes comprenderlo, puedes utilizarlo esto en cualquier dispositivo, dentro de lo que estés fabricando. Es como, oye, el PUB se ve fenomenal en esta marca de lectores, sí, pero en esta otra marca no. ¿Qué ha pasado? Uy, pues esto me ha pasado a mí, ¿eh? Esto lo he hecho yo. De hecho, cuando el libro ya estaba en producción, que ha sido, gracias por decirlo. Y por último, sigue investigando sobre el tema de accesibilidad. Divulga en tu círculo de influencia, sé muy pesado en la empresa, diciendo, oye, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle pasta y esto nos merece la pena. Aunque solo sea por imagen social y porque por la noche tú te vas a dormir con el deber ya hecho, diciendo, oye, no solamente esto está funcionando, sino que estoy mejorando la experiencia de mis clientes en situación habitual, teniendo en cuenta las situaciones de problemas permanentes, temporales o situacionales. Aquí os dejo otras recomendaciones. La primera es Plena Inclusión, que es una asociación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual. Aquí tendréis un montón de lectura fácil. Luego tenéis mi libro, y con la explicación detallada de las pautas, y recomiendo especialmente el capítulo 7, que es el tema de comprensión. Luego está el Observatorio de Accesibilidad, por si queréis echar un vistazo de la normativa que nos ocupa en España. Y por último, BJ Adaptaciones, que es una tienda online, un Amazon, especializada en tecnología de apoyo a la discapacidad. Aunque no lo vais a comprar, por lo menos que veáis este catálogo y digáis, ostras, hay gente que utiliza este dispositivo para acceder a Internet. ¿Vale? Y ya está. Muchas gracias por escucharme y seguimos la conversación en estos momentos, o si queréis hay que darme mi correo. Pues muchísimas gracias, Olga. La verdad que hemos aprendido muchísimo y nos has dado muchas pistas para ir aprendiendo, la verdad, de todo. Bueno, si quieres cerras tu presentación para dejar de compartir la pantalla, quiero decir, más bien. Vale. Y vamos a entrar en el territorio de las preguntas. Nos hemos excedido un poquito de tiempo, pero yo creo que tenía todo el sentido del mundo. ¿Ahí dejo ya de verme? No. Seguimos viendo. Sí, te seguimos viendo. Poner pausa, ¿cómo se hace? Espérate, que esto no es tan fácil. Aquí, déjalo poner. Bueno, ya estás. Aquí te tenemos, estupendo. Oye, bueno, lo primero, como te decía, las gracias, porque también te lo están agradeciendo el público que está asistiendo. Elisa Orellana es lo primero que acaba de decir, que muchísimas gracias, de verdad. Hay algunas preguntas también sobre los vídeos, cuándo se van a poder ver. Bueno, eso ya lo veréis. Recibiréis un correo para contaros cómo poder ver las sesiones. No sé si por eso que no tiene sentido compartir la presentación, porque al fin y al cabo van a poder ver el vídeo. También lo tienen a mano. Cualquier detalle sobre algunos de los aspectos que ha ido contando Olga, así como los enlaces o demás, nos lo podéis pedir, pero vamos, Olga os ha dado su correo, su tweet también, así que lo vais a poder... Sí, si me lo pedís, yo os mando la presentación. Bueno, y vamos a las preguntas, vamos a ver. El espectador anónimo, que no confiesa quién es, pero ayer también participó, bueno, no hace preguntas inquietantes, no te preocupes, sino muy interesantes.
Dice, en referencia a algo de lo que has mencionado tú, ¿crees que los lapsos de concentración o la capacidad de concentrarse se han reducido con el Internet, por Internet? De ser así, ¿ves alguna solución específica de lenguaje claro? No es que lo creas, que está demostrado científicamente que Internet y los dispositivos nos han estropeado la mente a unos términos de ser incapaces casi de juntar 5 palabras sin estar mirando al móvil o estar pensando, uy, tengo un correo o tengo una notificación, uy, si me ha olvidado el móvil en algún sitio me cachis en 10, tengo que volver a casa por él. Nos hemos vuelto dependientes del estímulo de la dopamina de la información. Sí. Y ojo, que la gente joven viene pegando muy fuerte en ese sentido. Que bueno... Sí, parece que tenemos la capacidad multitarea, pero luego no es así. No. Y cuando dice Instagram que llevas 4 horas, dice, no, ¿cómo que llevo 4 horas en Instagram? Pues él lo ha medido, yo no. Claro. Vale. Y que dice Instagram, dice el TikTok, que eso es otra droga, y está muy bien diseñado para ser droga. O sea, sí. Hace unos días se filtraba un documento que Facebook reconocía que los niños, sobre todo las niñas, tenían un problema psicológico con el Instagram y querían hacer uno específico para niños, precisamente para ese nicho. Es como, ostras. Y lo van a hacer. Si no lo hacen ellos, lo van a hacer otros. Alguien lo va a hacer. ¿Cómo podemos trabajar desde en claro o desde la accesibilidad para que esto no pase? El problema es que nos pagan para que pase. El dinero está en eso, en la economía de la atención. No está en la economía de relájate y disfruta, fuera del móvil. Hay turismo, te puedes evadir al monte y lo que quieras. Pero si estás dentro de Internet, estás dentro de la economía de la atención y estás siendo bombardeado y perseguido por los cazadores de datos para venderlos luego al mejor postor. Y es lo que es un problema que yo no tengo ninguna solución, te puedo decir, ¿eh? No, desde luego, porque es un tema complejo. Ahora, lo que has dicho tú, además, dices, es que hay parte de cierta accesibilidad que está pensada no con ese sentido de accesibilidad, sino más bien de trampa. Es decir, sabemos cómo es el público, sabemos qué es lo que quiere y va a pulsar el botón rojo, ¿no? Yo recuerdo que mi hijo tenía un jueguecito de la fábrica de cookies, que era según apretabas te iba generando cookies, pero miles, y podías construir fábricas y cada vez generas millones y millones. Y eso está basado en un principio, es que a cualquier primate nos encanta apretar un botón por el que salen cosas. Y además, como es gratis y no cuesta nada, pues estar todo el día como un idiota apretando un botón, ¿no? Quizá tener conciencia de esa... de ese efecto, de esa pasión que tenemos los primates en hacer esto, pues a lo mejor sería tomar conciencia y decir, oye, a lo mejor convendría que te lo pienses antes de apretar un botón, ¿no? Sí queda mucho gustito, pero es que a lo mejor no sirve nada y se está comiendo tu tiempo, estás contando tu localización, tus datos. Habría que ser consciente de eso, ¿no? Sí, igual viene más del tema de educación, desde pequeños y desde fuera de los móviles que dentro de los móviles, porque cuando estás en el móvil ya estás perdido. Bueno, pregunta también Samuel Augusto Curría Cepeda. ¿Qué ventajas tiene el estándar PDF/UA, el Universal Access, sobre un PDF cualquiera? Y gracias también, porque dice que es muy interesante. No tengo ni idea, ¿para qué te voy a mentir? O sea, de los PDFs me remito a Olga Carreras, que es la especialista, y si quieres en la charla, en el libro, sé que en su capítulo de PDFs accesibles lo trata, pero realmente no te puedo decir técnicamente cuál es la variable que le da al agente de usuario, al PDF Reader o al que utilices, para decirle, este es accesible y no es accesible y funciona de esta manera. No sé exactamente cuál es el clic técnico. Claro. Bueno, un PDF normal y corriente que no está ni estructurado ni preparado, pues, bueno, no, claro, no tiene ninguna accesibilidad, ¿no? Nada. No, pero se refiere más al formato. Una cosa es que sea el formato de accesibilidad y otra cosa es que esté guardado como ese formato específico. Es como guardarlo como doc o docx. Mira la diferencia, técnicamente hablando, no sé cuál es. Sé que es uno de una versión de Word y otra de otra versión de Word y al final el documento, el texto es el mismo. Pero no sé decirte por debajo qué es lo que le dice al agente de usuario.
Bueno, creo que Samuel ha levantado la mano, Natalia Torro también. No vais a poder intervenir porque como nos queda tan poquito tiempo y quedan un par de preguntas, y no os importa lanzar otra pregunta que no hay ningún problema. Además tenemos la suerte de contar por aquí también con Natalia Torro, que es otra de las especialistas que también seguramente la veremos por aquí. De momento, si quieren intervenir Natalia o Samuel, pueden volver a lanzar la pregunta. María José Murillo, periodista, te pregunta, ¿crees que la gente conoce lo que es la accesibilidad? ¿Hay falta de información acerca de esto? Hay mucha falta de información. Y no solamente a nivel del público, sino a nivel de desarrolladores o de diseñadores que estamos construyendo la web. Me doy de bruces cada día con gente que sale de los bootcamp, de los másters, incluso de la carrera, que fíjate que hay una asignatura, tendría que haber una asignatura en todas las carreras de programación, de informática, tratando de accesibilidad. Y no es que no les hayan dado la asignatura, es que no les han dado ni el concepto. Y si me miran con cara diciendo, ¿qué me estás contando? Tenemos un déficit de formación en España muy grande. Raúl Martín Ruiz nos pregunta también, ¿hay alguna solución mágica para reemplazar verbos como mirar, ver, oír, escuchar y otros sin que el texto pierda el mensaje que se quiere dar? Se refiere a textos dirigidos a estudiantes con discapacidades muy diversas. Pues hay que verlo caso por caso. Prueba con percibir. Claro. Pero es complicado. Claro. Por el momento ya va a ser la hora, así que perfecto, ya no quedan más preguntas. Así que no me queda más que agradecerte que hayas participado. La verdad, si estábamos diciendo que por una parte el lenguaje, claro, todavía no se conoce del todo, la accesibilidad es un tema pendiente, pues mira, creo que estamos uniendo fuerzas para sacarlo adelante. Aprovecho también lo que has dicho sobre lenguaje, lectura fácil, porque siempre lo tenemos pendiente como uno de los temas que tenemos que tratar aquí en Claro. Y lo vamos a hacer. O sea, yo creo que ya del cuarto en Claro no va a pasar, porque si no, ahora sé algunos que se van a enfadar conmigo si no sacamos lectura fácil y con toda la razón del mundo. Así que muchas gracias por dar este primer paso con la accesibilidad, Olga, que yo creo que todos nos ha venido genial. Por lo menos, si puedes leer el chat, lo que están contando, están todos encantados con lo que has contado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Isabel, nos despedimos y presentamos de mañana. Vale, sí, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Habéis sido otra vez un montón de gente escuchando en directo. Y no me queda más que deciros que hasta mañana a la misma hora, que tenemos a Claudia Aguirre, que va a hablar del lenguaje científico y también el lenguaje de los museos. Lenguaje claro en esos dos campos, vamos. Y quiero volver a repetir que gracias a nuestro patrocinador Endesa y a nuestro colaborador, el Gobierno de La Rioja, pues por ayudarnos a poder seguir montando en Claro. Y hasta mañana, a la misma hora. Mañana vendrá Arsenio, que como dice él, estaba predicando en otro templo, que estaba liado, pero nos envía también de sus saludos, los recuerdos, de parte también de Archiletras. Así que nada más, muchísimas gracias por haber participado en esta sesión. Mañana seguimos. Gracias. Adiós.